Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo, presenta. Coloquio universitario con la conferencia La Internet, los blogs, competencia o complemento de la prensa, con lo que inauguramos este ciclo académico por parte de la Universidad Siglo XXI. Les damos la más cordial bienvenida, agradecemos de veras su presencia y bueno, pues yo creo que vamos a iniciar ya primero con las palabras de bienvenida del rector de esta universidad, Enrique Ibarra Pedrosa. Muchas gracias, Julio. Pues para adicionar a las palabras de bienvenida que decía nuestro amigo Julio César, las de un servidor a nombre de la Universidad Siglo XXI, por su presencia, su asistencia y su participación en el inicio de este ciclo que hemos denominado Coloquio Universitario, que como ustedes saben, coloquio se desprende, lingüísticamente hablando, de la conversación entre dos o más personas, el contraste de sus ideas, de sus puntos de vista, de sus visiones acerca de un tema específico, y remata el diccionario diciendo que no es forzoso que esa conversación o discusión recaiga en acuerdos. Por eso quisimos hacerlo bajo ese marco, este ciclo que hoy iniciamos con un tema de extraordinaria actualidad, como ya mencionaba Julio, la Internet, los blogs, competencia o complemento de la prensa. Creo que todos sabemos la importancia, la relevancia que tienen esas herramientas, esos instrumentos que van más allá de ser eso y son verdaderos espacios de comunicación, de información y de opinión. Es muy satisfactorio para un servidor que inauguremos este coloquio con la conjunción de varios ponentes que ustedes están de acuerdo conmigo, irradian inteligencia, lucidez y talento. Por eso me da mucho gusto que esté la maestra María Elena Hernández. Ella es la coordinadora de la licenciatura de Comunicación Pública y profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Está también Luis Miguel González, director editorial del periódico Público, Gilberto Pérez Castillo, creador del blog Marca Textos y analista político, y por supuesto nuestro coordinador de la carrera de Comunicación y Periodismo en esta institución universitaria, el maestro Julio César Hernández. Muchas gracias a ustedes cuatro por su participación y estoy seguro que seremos beneficiarios de sus ideas y de su talento. Gracias, y a todas y todos ustedes nuevamente bienvenidos y gracias por su asistencia. Yo quisiera abundar un poquito más en nuestros invitados, la maestra María Elena Hernández Ramírez, sí, profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social y actual coordinadora de la licenciatura en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara. Su especialidad es el estudio sociológico del periodismo mexicano contemporáneo. Ha publicado diversos artículos y capítulos en torno a las prácticas periodísticas, relación prensa-poder, la profesionalización del periodismo en México y la transformación de los perfiles profesionales en el periodismo a partir de Internet, entre otros, y participa en asociaciones internacionales especializadas en el estudio de los fenómenos relacionados con el periodismo. María Elena, muchas gracias. Luis Miguel González, director editorial del periódico Público. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, fue director de Estudios Económicos de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara, estudió el máster de Periodismo en el país en la Autónoma de Madrid, cursó estudios de especialización de Periodismo Económico en la Universidad de Columbia en Nueva York, fue reportero de Economía en el periódico Siglo XXI, editor de la sección Economía del periódico Público, maestro de Economía en la Maestría de Administración en el ITESO, maestro en talleres organizados por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano
y en 1998 recibió el Premio de Periodismo Económico que otorga el Citibank. Luis Miguel, muchas gracias. Gilberto Pérez Castillo, él es consultor político desde 1997 y ha participado con este carácter en las elecciones desde 1985. Frecuentemente es invitado a dar cursos, conferencias y entrevistas en materia de campañas políticas en universidades, partidos políticos, organismos electorales y medios de comunicación. Ha tomado cursos de estrategia electoral, gerencia de campaña y comunicación política en la George Washington University, en el Centro Interamericano de Gerencia Política, en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Ha sido colaborador de diversos medios de comunicación de prensa escrita, radio y televisión. Su experiencia se ha nutrido de una trayectoria realizada en los medios de comunicación, en la consultoría en comunicación y relaciones públicas para importantes empresas y organismos públicos, en la participación en organismos electorales y en la asesoría a campañas políticas. Ustedes lo conocen, actualmente es director del blog marcatextos.com. Gilberto, muchas gracias. Los expositores tendrán la oportunidad de plantear sus comentarios, sus puntos de vista sobre nuestro tema, la internet, los blogs, competencia o complemento de la prensa. Posteriormente, cuando los tres hayan terminado, vamos a realizar un debate entre nuestros expositores de acuerdo a los puntos de vista que cada uno de ellos haya planteado sobre el tema, y por supuesto esperemos que el tiempo nos dé para un intercambio de preguntas y respuestas entre ustedes y nuestros invitados. Bien, bueno, a finales de 1949 las estaciones de televisión en los Estados Unidos comenzaron a realizar programas de noticias o telediarios. Conforme la televisión se adentró en la difusión de las noticias, no faltó quienes auguraron el fin y la muerte de los medios de comunicación escritos. Han transcurrido ya más de 60 años y la prensa sigue gozando de cabal salud. 20 años después, a 1969, se remonta el origen de la Internet, cuando se registró la primera conexión de computadoras entre 3 universidades norteamericanas. El Internet, leemos en Wikipedia, dice textualmente, tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea. Al igual que 20 años atrás, ante el fenómeno de la Internet no faltaron los agoreros que volvieron a anunciar el fin de los medios escritos. Sin embargo, la prensa sigue gozando de cabal salud. En este marco, en 1994 se ubica la aparición del primer blog, autoría del periodista Justin Hall, entonces era un universitario, invento que al paso de los años ha crecido, de tal manera que hoy se estima que existen 100 millones de blogs en el mundo. Se crean 100,000 nuevos cada día, 100,000 blogs nuevos cada día, uno cada segundo y medio para ser exactos, de acuerdo a Juan Luis Cebrián, consejero y delegado del Grupo Prisa en la Real Academia. Cebrián dice textualmente, inventados por periodistas, muchos blogs se han convertido en una manera de dirigirse a los lectores, una especie de reporterismo participativo que al tiempo que recupera alguna de las buenas tradiciones del oficio, anuncia la creación de un nuevo género, ya definido por los teóricos de la comunicación como información conversacional. Y en este sentido, vuelven a aparecer los pronosticadores que aseguran que los blogs terminarán por sustituir a la prensa escrita. Ante lo anterior, hoy nos planteamos, ¿la prensa seguirá gozando de cabal salud? ¿O ahora sí, la tercera será la vencida? La palabra la tienen nuestros expositores. Me voy directo a su pregunta, a su gran pregunta de si la Internet y particularmente, como lo señala, los blogs constituyen una amenaza para los periódicos soporte papel,
lo que nosotros conocemos como prensa. No estamos aquí refiriéndonos ni a las emisiones periodísticas de radio y televisión en línea, sino solamente a la prensa, por lo que entiendo. Y a partir de ese punto quisiera presentar unos conceptos muy brevemente para distinguir entre blogs y periodismo en línea, entre blogs y probablemente periodismo ciudadano, que no son lo mismo y que nos obligan a modificar el planteamiento. Los blogs son una amenaza para la prensa. Una respuesta inmediata, si hablamos de los blogs en general, sería que no, precisamente por el hecho que tú mencionaste. Si cada segundo y medio se genera uno, si tenemos 100 millones en el mundo, probablemente los lectores, los consumidores de esta información no serán en número iguales a los que tienen los medios tradicionales, la prensa soporte papel. Bueno, el contexto de los cambios en el periodismo a partir de Internet es muy importante, es muy reciente, es tan reciente que casi, como decía García Márquez, todavía hay que señalarlo con el dedo para mencionarlo, para nombrarlo. Todavía hay muchas cosas que no han sido estudiadas, todavía las preguntas que nos hacemos no son precisas, si queremos referirnos particularmente al contexto mexicano. En Europa y en los Estados Unidos se ha hecho un estudio un poco más sistemático de la evolución de estos medios que surgen a partir del Internet y tienen algunas conclusiones en torno al consumo de la información que se presenta en esos medios, pero en el caso nuestro todavía tenemos que señalar con el dedo lo que está ocurriendo. Y aquí aprovecho para decir, la Internet ha permitido el surgimiento de cibermedios, que no es lo mismo que blogs. Los blogs son una modalidad que permite la Internet, una modalidad que, de acuerdo a los expertos que analizan este fenómeno, es considerada como un cuaderno, una bitácora, un diario personal que puede llegar a presentar información periodística, pero no es generado específicamente con el objetivo de ser un medio masivo de información periodística. Esto nos pide modificar la pregunta para hablar de blogs que presentan información periodística, no de otro tipo, que de esos hay 100 millones, ¿verdad? No sabemos cuántos estrictamente son de información periodística y cuáles son las visitas, la periodicidad, la forma de alimentarlos, que eso los haría relevantes. Entre los cibermedios habría que distinguir primero, antes que los blogs, el surgimiento de los medios en línea o bien online, en el término en inglés. Y en este caso también hay una historia larga que no contaremos, pero que podemos reducir a básicamente 2 puntos. Uno es los medios que, existiendo en forma tradicional, deciden generar una versión Internet. En principio, en los primeros tiempos, y no estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de la segunda mitad de la década de los 90, diarios que suben a la Internet una versión digital, y que de eso sí hay clasificaciones en donde encontramos aquellos diarios que simple y sencillamente transfirieron sus contenidos a la Internet para que fueran consultados allí sin que tuvieran la utilización del lenguaje propio de la web. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Entonces, tenemos el periodismo en línea, tenemos ahora sí el surgimiento de los blogs, que dentro del lenguaje de la web le llaman el periodismo 2.0. Probablemente no es exacto lo que estoy diciendo, pero no tengo más referencias. Hay aún discusiones en torno a la denominación que viene precisamente de los software, llamarle a la www el 1.0 y a los blogs 2.0, en donde la característica es que cualquier ciudadano puede generar información
y puede subirla y puede establecer contactos a través del vehículo de la Internet. Pero todavía no estamos hablando de una práctica que se pueda equiparar al periodismo. Entonces, los blogs por sí mismos no son periodismo. Una cantidad mínima debe cubrir características que puedan equiparar los blogs a medios periodísticos. No significa que se desvalorice la contribución de los blogs, de algunos blogs, a los cambios que está sufriendo y que debe sufrir el periodismo, entendiendo que partimos de una visión idealista del mismo, de un periodismo con función social, de un periodismo que quiere ofrecer al ciudadano la información necesaria para que tome decisiones en los momentos oportunos, es decir, en relación con sistemas democráticos. Y de momento dejo aquí el tema para enfatizar que nuestra observación, creo, debe centrarse en cuáles son las características de los blogs o de los sitios que se presentan como periodísticos, porque tendrían que satisfacer un mínimo de cánones, tendrían que atender también a preguntas relacionadas con la ética, con cómo se recaba la información, con cómo se confronta y con cuáles son los objetivos por los que publican información. Me gustaría empezar diciendo que obviamente la frase más controvertida que nos plantea la introducción a este tema es sobre si la prensa goza de cabal salud. Evidentemente para mí la respuesta es no. Me gustaría plantearlo de esta manera. La prensa en última instancia es un sobreviviente del siglo XIX que en más de un sentido vive horas extras. La prensa tal cual la conocemos corresponde a un ideal de la Ilustración que planteaba esta idea de que hay un espacio común, un espacio colectivo al que todos accedemos para discutir, deliberar. Lo que nos trae la Internet y la posmodernidad es precisamente un cuestionamiento radical de esta idea. Simplemente ya no solo estamos hablando de cuál es el futuro de los medios, sino cuál es el futuro de los espacios colectivos. Lo voy a decir en estos términos. A la famosa frase de Andy Warhol de cada quien será famoso durante 15 minutos, tenemos ahora uno que es cada quien es famoso para 15 personas a través de los blogs. La propia idea de pensar que hay un tema que aglutina y que verdaderamente moviliza es la que está en cuestión. En buena medida, los medios están en crisis porque se transformó la realidad para la que estaban trabajando. No es un problema de los periódicos, yo diría es un problema de los periódicos, de la radio, es un problema de la televisión y en buena medida tiene que ver con que estábamos diseñados, asumimos costos de producción para responder a una realidad que se metamorfoseó. Cambió la tecnología, cambió la sociedad, pero sobre todo cambió la mentalidad de la audiencia. Lo ha mencionado un poco Julio César, otro poco María Elena. Yo lo que diría es el factor principal de cambio no viene por el lado de quien emite, más bien de quien tradicionalmente emitía, sino por lo que está pasando en lo que supuestamente era la audiencia. Tenemos que, en términos muy simples, la tecnología redujo casi a cero el precio de emitir. No solo estamos hablando de la emisión de noticias, estamos hablando de la producción y emisión de música y por supuesto de imágenes. ¿Qué es lo que ocurre? Que simplemente una especie de situación donde los roles estaban muy definidos, donde era muy claro quién emitía y era muy claro quién recibía, se acabó. La propia idea de medio masivo está en crisis en más de un sentido. La circulación de los periódicos va a la baja, la audiencia de las radiodifusoras va a la baja, la audiencia o la teleaudiencia va a la baja. Y alguien dirá, bueno, en este momento todavía no se nota. Lo que digo es, funciona como una especie de algoritmo de tal manera que el ritmo de pérdida de audiencia se va acelerando. No es que la audiencia se evapore, sino simplemente cambia su foco de atención.
hay un dato, lo plantea muy bien María Elena, hacia dónde miran las personas nos da a veces un buen indicador, y hay que tener cuidado con decir todos los blogs son periodismo o necesariamente un blog dedicado a temas públicos es periodismo. Hay un sitio que es, bueno, cada año se hace la lista de las 50 personas más influyentes en la red, y el único latino o hispanoparlante que aparece es un señor que se llama Pérez Hilton, que su chamba es contar chismes de celebridades. Es una especie de Pati Chapoy de Miami. Es la persona más influyente en habla hispana en la red. Lo menciono simplemente para decir hasta qué punto está cambiando esta realidad. La audiencia, el lector, tiene control de qué quiere escuchar, cómo lo va a escuchar, a qué horas, y eso obliga a repensar muchos de los conceptos. Por supuesto que está en crisis la prensa y los medios, porque estábamos acostumbrados a decir las noticias ocurren cuando nosotros las emitimos y nosotros decidimos qué jerarquía tienen. Eso se acabó. Un ejemplo, para no irme a Miami, a Pérez Hilton y farándula, lo tenemos con lo que ocurrió con la mentada hace un poco menos de un mes. Simplemente la estrategia de comunicación del gobierno del Estado funcionó en la lógica de hace 10 años. Nos dijo, nos arreglamos con Televisa y TV Azteca, y esto nunca ocurrió. Al día siguiente estaba en YouTube, y simplemente lo que era una estrategia aparentemente muy clara de control de daños estaba hecho añicos. Tiene que ver fundamentalmente con entender cuáles son las reglas nuevas del juego, y las reglas son muy simples. La noticia va a ocurrir aunque los medios tradicionales no la quieran emitir. Decía Julio César, hablamos de Internet como si fuera algo nuevo, y quizá es el principio de la confusión. Internet tiene casi 3 lustros y tiene claramente más de 10 años dando guerra. El caso de Mónica Lewinsky, el affair Lewinsky-Clinton, surge de un blog. La noticia de Mónica Lewinsky ganó legitimidad cuando la recuperan Newsweek y Washington Post, y toma otra estatura, pero como noticia, como hecho que ya estaba circulando, empezó en un blog. En ese sentido, regreso a lo que es mi argumento inicial: los medios no gozan de cabal salud porque o se metamorfosean o mutan o se mueren. Simplemente no estamos diseñados en términos de costos, en términos de tiempos, para la realidad que viene. No estamos diseñados para dialogar en condiciones de igualdad con un lector que puede ser emisor también. No estamos preparados para una realidad donde vamos a ser parte de una constelación de emisores de señales y no un grupo pequeñísimo de emisores. El fenómeno es de largo plazo, y lo que tenemos son destellos de lo que el futuro va a ser. Está muy claro la dirección en la que está moviendo, pero no están claras cuáles van a ser las estaciones de tránsito, y sobre todo no está claro cuál va a ser el paisaje final que encontraremos. Nos encontramos que hay una especie de economía informal del periodismo que hace que haya una especie de competencia entre emisores de chismes, emisores de opiniones, gente seria haciendo internet o periodismo por internet, y los medios tradicionales. No está claro qué va a pasar ahí, pero yo creo que es una de las grandes preguntas. Evidentemente, si está cayendo la circulación, implica cambios en la publicidad y por tanto dificultades para financiar los periódicos de la forma en que lo conocimos. Todos los periódicos grandes del mundo han recortado personal en proporciones significativas. Estamos hablando de Los Angeles Times, que es el 4º periódico de Estados Unidos. Más o menos empezó la década con 1,400 periodistas, ahorita van 600. El New York Times más o menos tenía 1,700, está en 1,100. Evidentemente esto nos va dando una idea de que no solo es un problema de si Internet compite o colabora, sino si lo que estamos haciendo es lo que la sociedad, la propia época
necesita y sobre todo sí lo que la sociedad está dispuesta a pagar por mantener vivo. Del mismo modo que la pregunta que planteaba Julio César es sugerente, bueno, los periódicos gozan de cabal salud, yo diría, curiosamente la paradoja es que los periodistas gozan de cabal salud. Es decir, el problema es mucho más de las empresas periodísticas que de los profesionales. Yo me atrevería a decir, nunca ha habido tanta audiencia, nunca ha habido tanto interés por el periodismo, por las noticias, aunque también lo que Internet nos ofrece es una forma de subirnos a la báscula, de medirnos, que nos pone en una perspectiva muy simple. De las consultas en Internet, las encuestas de uso de Internet, prácticamente en todo el mundo son iguales. Nos dicen más de la mitad tiene que ver con correos electrónicos o Messenger, más o menos 30% tiene que ver con entretenimiento, un 10% con lo que pudieras llamar redes sociales y entre 5 y 7% corresponde a noticias. Un fenómeno en ese sentido bastante interesante es lo que está pasando con el Sendero del Peje. Es un sitio en Internet que tiene más o menos 400,000 visitas diarias y en términos generales es una respuesta de los seguidores de López Obrador que no les gusta cómo están cubriendo a su candidato o a su personaje y simplemente dicen queremos un lugar en donde fundamentalmente se escuchen voces de aprobación, se dé nuestra versión. Alguien dirá, esto es el regreso a los periodismos políticos. Yo diría, no, es, digamos, la adscripción de una forma de periodismo político a códigos que ha manejado los equipos de fútbol con Internet desde hace tiempo. Los medios tal cual los conocimos ya son una imagen del pasado y estamos construyendo lo que van a ser los medios para los próximos años. Hay muchísimas incertidumbres, hay mucho nervio de parte de quienes dirigen los periódicos, las televisoras, las radiodifusoras, pero en última instancia yo diría, vamos en cualquier caso a un escenario donde la información y los que emiten la información van a tener un papel muy importante, probablemente más importante del que han tenido hasta ahora. Muchísimas gracias. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral, Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Ahora le agradecemos su participación a Gilberto Pérez Castillo. Yo creo que hay 4 libros que tal vez nos pueden ir dando una cronología de lo que estamos viviendo en estos momentos en términos de medios de comunicación y de cómo estamos precisamente llegando a este punto donde ahora estamos debatiendo si estamos ante nuevas condiciones, si estamos en nuevas circunstancias, si estamos rompiendo lo que tradicionalmente habíamos conocido. Yo lo citaría muy rápido. En 1990, un extraordinario pensador francés, Jacques Attali, publicó un pequeño libro llamado Milenio, que no por pequeño era poco valioso, porque en esas pocas páginas Jacques Attali hablaba prácticamente de un fenómeno que en ese tiempo todavía no era así tan claro, tan contundente el efecto que iba a tener en nuestra vida diaria, y él se refería en Milenio a lo que sería el fenómeno de los objetos móviles, o de los objetos que se pueden llevar con uno, con el ser humano, y decía el hecho de que el ser humano ya no tenga que estar en su sala frente a la televisión para ver la televisión, que ya no tenga que estar sentado en su casa o en su oficina para escuchar el estéreo y poder oír música o informarse, o estar en su casa para esperar a que llegue el periódico y leerlo. Decía, hay una serie de objetos que nos podemos llevar. Obviamente en aquel tiempo hablamos del Walkman, que estaba haciendo una revolución en la música, ya habían aparecido las primeras televisiones portátiles de pilas, y estaban apareciendo una serie de productos que decía Jacques Attali nos va a modificar la forma en la que los seres humanos nos relacionamos, porque hasta la oficina va a dejar de ser un centro de
de convivencia, porque en el futuro hasta las computadoras móviles nos van a hacer la posibilidad de trabajar en cualquier lugar y ya hasta la oficina va a dejar de ser un punto de reunión. 18 años después vemos que esta visión que tenía Jacques Attali se está cumpliendo, los objetos móviles realmente nos están cambiando la forma en la que convivimos los seres humanos. 5 años después, Nicolás Negroponte, a quien se considera uno de los padres de la Internet en el mundo, escribe un libro también extraordinario que se llama Ser Digital, y decía Negroponte, esta transformación a la cultura digital o a la tecnología digital va a tener también una revolución fundamental, no solo en la forma en que resolvemos los problemas del día a día en nuestra vida, sino también va a tener una revolución importantísima en la forma en que nos comunicamos. Esta manera de transmitir pequeños espacios electrónicos o pequeñas descargas eléctricas que de una manera bien ordenada nos permiten ahora difundir textos, difundir imágenes, transmitir de un lado al otro del mundo en cuestiones de milésimas de segundo, datos, imágenes, sonido, video. Decía Negroponte, va a cambiar la forma en que nos comunicamos también los seres humanos y va a hacer que este enorme mundo se convierta muy pronto en algo muy pequeño. En el 2004, Joe Trippi saca un libro cuyo título, creo que es bastante revelador, para algunos podrá ser provocador, y Trippi hace un libro que llama La revolución no será televisada. Y en este libro Joe Trippi dice, estamos viviendo los seres humanos o la humanidad un proceso muy parecido a aquel que vivimos cuando la radio fue desarrollándose como un medio de comunicación, un poco no sustituyéndose, pero sí minimizando el efecto de los medios escritos. Estamos viviendo un proceso muy parecido a aquel en el que la televisión fue no acabando con la prensa escrita ni con la radio, sino simplemente ganando un lugar preponderante, y dice Trippi, estas ventajas tecnológicas o estos avances tecnológicos van haciendo no que los otros medios desaparezcan, sino que se vayan ajustando a la baja. Dice entonces, con este asunto de la Internet estamos viviendo un proceso parecido. Nos estamos resistiendo, como lo hicieron en su momento los defensores de la prensa escrita y de la radio, a entender que la televisión está perdiendo su papel predominante y que la Internet está ganando ese papel. Y dice Trippi, tenemos cada día más personas, más seres humanos que pasan más tiempo frente a una computadora que frente a un televisor. En el 2005, David Klein y Dan Bernstein publican un primer libro, un primer estudio, un primer tomo, donde el título es básicamente blog. O sea, es el primer libro donde un grupo de personas se ponen a estudiar este fenómeno del blog y dicen algo está pasando con esto que empezó siendo como un juguete de adolescentes en Japón y que de pronto alguien pensó que podía tener una utilidad informativa y hay que ponerle atención y hay que ver qué está pasando con este fenómeno. Con esos antecedentes yo miré entonces a esta pregunta que nos plantea el coloquio. ¿Los medios de la Internet son un complemento o son una competencia? Y yo digo que al mismo tiempo son un complemento y una competencia, depende de quién los haga y cómo los haga y para qué los haga, ¿no? Decía María Elena que tenemos medios de comunicación en Internet o medios de comunicación digitales o electrónicos, como les queramos llamar, y muchos de estos han tenido que ver con que los medios tradicionales han dicho, bueno, ahora vámonos pasando a la Internet, ¿no? Paso mi periódico, mi edición del periódico a la Internet, paso mi programa de radio en forma de podcast a Internet o lo paso en línea, o los programas de televisión los paso en video, ya sea en YouTube o en cualquier formato, y entonces me paso de la televisión a la Internet, ¿no? Para estos medios se convierte en un complemento, ¿no? Si yo puedo leer una revista en papel o la puedo ver acá, bueno, son un complemento para esos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Sin embargo, yo sí creo, como dice Joe Trippi, que esta tecnología nos está dando nuevos lenguajes, nuevas herramientas, nuevas reglas que, como decía María Elena, se están construyendo y se están consolidando. O sea, hay reglas de ética, sí, ya empieza a haber discusión del periodismo en Internet desde el punto de vista ética, desde el punto de vista profesional y desde todo el punto de vista. Sí se está creando una competencia. ¿En qué casos?
Básicamente en los casos en que alguien está desarrollando espacios informativos en la Internet como medios independientes, como medios específicos para los formatos de Internet. No convierto un periódico a Internet, no convierto mi programación de radio a Internet o mi programa de televisión lo paso a Internet, sino aquellos que están entendiendo que la Internet tiene lenguaje propio, que tiene reglas propias y que tiene auditorios con ciertas condiciones especiales. Básicamente yo les diría que las revistas de tecnología, o sea, lo que eran las revistas tradicionales, que había muchas de tecnología, prácticamente desaparecieron porque hay poderosísimos blogs, boingboing.com por ejemplo, que si alguna marca quiere sacar iPods, celulares, computadoras, cualquier tipo de artilugios de tecnología, de esos a los que nos están acostumbrando a ver novedades prácticamente cada hora, si quieren que la gente los tome en cuenta, si quieren ganar realmente mercado, prefieren una reseña en Boing Boing positiva que a que los periódicos o las revistas o los programas de televisión especializados hablen bien de ellos. DailyKuz y Wonkette.com son dos blogs que en los Estados Unidos están ganando una gran importancia, al grado de que, por ejemplo, el autor de DailyKuz.com es una persona que desde hace 4 años es invitada al mensaje que da el presidente de los Estados Unidos, el llamado mensaje a la nación, lo que nosotros conocemos como el informe del presidente. Desde hace 4 años es invitado y está en la primera fila, compartiendo ya la primera fila con la gente de CNN, con la gente del Washington Post, con la gente de Newsweek, etcétera. O sea, habría que ver por qué están ganando este terreno. Yo creo que es importante ver cuáles son sus características. Número 1, son verdaderamente multimedia. El periódico, las revistas no nos pueden transmitir sonidos, no nos pueden transmitir video. La radio no nos puede transmitir textos, no nos puede transmitir imágenes. La televisión nos transmite imágenes y nos transmite audio, pero no nos transmite textos. Entonces, realmente la Internet está permitiendo que por primera vez tengamos en un medio textos, podemos poner un breve segmento de una entrevista, pero si alguien quiere leer toda la revista puede encontrar el texto completo. Puede encontrar video, puede encontrar audio, o sea, puede encontrar todo lo que se ofrece en diferentes medios en uno solo. Otra cosa que es importantísimo en este asunto que tiene que ver con la oportunidad. Prácticamente al día de hoy, si nosotros queremos informarnos de algo que acaba de suceder, no nos esperamos ya al noticiero de cada hora en la hora. Sabemos que en 5 o 10 minutos alguien en Internet va a subir la información con el texto si es, con el sonido si hay, con el video si existe, y que vamos a poder con mucha oportunidad enterarnos de lo que está pasando. Ya no tenemos que esperarnos a que llegue el periódico al día siguiente, ni a que llegue la hora para oír el noticiero, ni a que llegue la televisión. En cualquier hora podemos nosotros acceder a la información de los blogs o de los medios electrónicos. Puede haber lugares donde no lleguen los periódicos, donde no llegue una estación de radio, donde no llegue la televisión, pero con una conexión telefónica de Internet podemos enterarnos qué está pasando. La memoria. Tenemos la posibilidad de archivar la información, de acceder a información del mes pasado, del año pasado, en el mismo lugar. No tenemos que ir a la hemeroteca o, por supuesto, ni siquiera nos los van a regalar. Si vamos a Televisa o a TV Azteca, si me puede regalar una copia de la nota que sacaron hace 5 años, pues nos mandan por un tubo, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de tener memoria en el mismo lugar, archivos históricos y archivos temáticos sobre la información. Interactividad fundamental. Ahora la gente no quiere que le digamos de aquí para allá cómo vemos los sucesos, qué opinamos de los sucesos, y que de una manera unilateral los medios le informen. La gente ahora quiere participar de la opinión, y estos medios, los blogs y otros medios en Internet, le permiten a la gente en el mismo momento dar su opinión, pero no solo darla, publicarla. Y ahora, con unos cuantos cientos o miles de pesos, podemos tener acceso a un medio de comunicación que nos da todas estas ventajas por unos cuantos pesos. Son monotemáticos. Hay blogs, decía el caso que decía Luis Miguel, Pérez Hilton no habla del presidente Bush. Boingboing.com habla
de iPods, habla de computadoras, habla de teléfonos celulares, no habla de chismes del espectáculo. Daily Kos no habla más que de política de los Estados Unidos, y ese es un factor importante, son monotemáticos, no son como nuestros medios tradicionales que tienen la sección de espectáculo, la sección de deportes, la sección local y la sección nacional, son monotemáticos. No quieren escribir como en el periódico, no quieren escribir como si fueran a hacer una nota de radio o de televisión, ni tampoco hacen las notas cuando sale video, como se hacen las notas tradicionales de televisión, o cuando hay sonido, no hacen la clásica nota de entrada, inserto y final de la radio. O sea, entienden que es un lenguaje propio y que hay que seguir las reglas de este lenguaje. Sí son un complemento para aquellos que no han entendido que la Internet tiene reglas, condiciones, lenguajes y formatos diferentes. Sí son una competencia, yo diría, una competencia muy dura para los medios tradicionales, por lo que estábamos hablando. Tienen características que son muy superiores a los medios tradicionales, y yo sí comparto la idea de Joe Trippi, que sí creo que estamos viviendo esta etapa donde este nuevo medio está superando al medio preponderante que conocemos, que es la televisión, pero todavía nos cuesta trabajo admitir este cambio. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Estamos viviendo una etapa de la vida social en que se tiende a la individualización. Es un fenómeno propiciado por los mismos sistemas sociales, por la misma democracia, de la que tendríamos que decir hay un desencanto, yo creo, a nivel mundial, y en el caso mexicano no alcanzamos a ver si llegamos a la democracia y nos estamos desencantando o qué pasó. Pero esto tiene que ver también con lo que sucede con el periodismo. ¿Qué pasa con los consumidores de noticias, de información? ¿Por qué tienen los empresarios del periodismo que estar correteando para ganar su atención? ¿Por qué tienen que cambiar sus formatos, sus contenidos en función de nichos de mercado? ¿Por qué cada vez hay que buscar fórmulas más atractivas para que lean lo que tienen que leer, además de ganarse un disco o un boleto? O algo por el estilo, o tener acceso a imágenes extraordinarias de la farándula. Entonces, tenemos por un lado el desencanto con relación al supuesto mejor sistema, la democracia, sistema social, y también la pérdida de credibilidad en la información periodística, que no es nuevo. Esto tiene historia, pero nos centramos, y lo dejo aquí nada más planteado, con el gran contexto de la globalización, que entre otras cosas ha empujado a los medios de información a sobrevivir, a buscar la sobrevivencia. Entre las cosas que han ocurrido buscando la sobrevivencia está la fusión de empresas, está la famosa convergencia, pero particularmente me detengo en lo de la fusión de empresas, porque cualquiera de ustedes que tenga contacto con el periodismo particular de una empresa sabe que al fusionarse cambia el proyecto periodístico. Un comentario de una analista de los blogs que señala que el blog es la exaltación del yo, es decir, al seleccionar comentarios, información y links, el bloguero se está presentando a sí mismo. De alguna manera es también algo caprichoso, es algo en donde se está enfatizando la postura personal y que tendría alguna relación con egocentrismo y autorreferencia. Lo dejamos hasta allí porque tiene que ver con el fenómeno de la individualización. Pero vamos a cerrar mis 3 minutos, tal vez ya me pasé, con una breve respuesta a la pregunta de Luis Miguel, el futuro del periodismo de calidad, que es todo un debate. Aquí, por supuesto, que el contexto de la influencia del mercado en los cambios que están ocurriendo en el periodismo y que tienen que ver con la búsqueda de la sobrevivencia, tiene mucha importancia. Periodismo de calidad, ¿qué entenderíamos por él? Es una primera pregunta. Yo lo cerraría con referirlo a aquel que cumple una función social
permitiéndole al ciudadano tomar decisiones oportunas al proporcionarle la información pertinente. ¿Por qué se hace o se deja de hacer este tipo de periodismo? Bueno, hacer periodismo de calidad cuesta, hacer investigación periodística cuesta. Cada vez vemos que hay menos investigación periodística, cada vez es más fácil llenar los formatos de los medios apoyándose en las tecnologías. Tiene también como resultado el fenómeno del cierre de plazas del que hablaba Luis Miguel. Entonces, algunos factores que tienen influencia en qué pasará o está pasando con lo que ahora llamamos periodismo de calidad, ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, es por un lado el desencanto por la democracia, la pérdida de credibilidad precisamente en los medios informativos. Eso que nos, digo, la cuestión del mercado que lleva a la banalización en la presentación de la información, el futuro del periodismo de calidad, tanto en medios tradicionales como en medios novedosos, precisamente el tipo de blogs del que hablaba Gilberto, es uno de los casos, lleva a una discusión social nuevamente, en donde siempre habrá un costo y en donde definitivamente es una lucha de poder. Si los medios pueden sobrevivir como empresas sin que presenten información útil a la sociedad, lo van a seguir haciendo. Me gustaría enfatizar un par de cosas. La primera es el protagonista del cambio no es la tecnología, sino el receptor, la audiencia, es una persona. Se pone demasiado énfasis en la tecnología y mucho menos atención en lo que está pasando en la cabeza, en los hábitos del consumidor de noticias, del ciudadano. El futuro del periodismo en buena medida tiene que ver con el futuro de la democracia y con el futuro de las formas de convivencia. En ese sentido no es un tema menor. Entender qué está pasando en el espacio mental en el que la audiencia recibe y a su vez emite noticias es clave. Por desgracia es un tema del que sabe mucho menos de lo que necesitamos saber. No basta con saber que un sitio tiene 2 millones de entradas, que la gente dedica 15 minutos a ver una noticia, que tiene una especie de recorrido. Hay una serie de procesos de encantamiento, desencantamiento con la información de los que conocemos muy poco. Yo soy más bien optimista respecto a lo que va a ser el futuro del periodismo de calidad, en el sentido de que creo que estamos viviendo una fase de transición. Decía Gilberto, me parece que es importante, las reglas del juego en internet se están escribiendo y paulatinamente van a ir tomando forma. Del mismo modo, las reglas de relación o de metamorfosis de los medios tradicionales hacia este nuevo mundo se están escribiendo. Lo voy a decir de esta manera: durante mucho tiempo se volvió noticia lo que los medios importantes dijeron que era noticia. Eso se va a agotar y vamos a volver a cosas muy básicas, o vamos a entrar más que a volver a cosas muy básicas. Una noticia es un hecho dramático, una noticia es algo que vale la pena contar o de lo que vale la pena enterarse, no necesariamente lo que le pasa al presidente, al gobernador o al alcalde. Yo lo que diría, de verdad, de lo de internet, a muchos les genera ansiedad. Yo a estas alturas, francamente, estoy bastante relajado y digo, más bien hay que gozar la maldición de vivir en un tiempo tan interesante. De alguna manera este tema de la individualización que decía María Elena, que en el libro que les comentaba de Jacques Attali, él también se preocupaba por eso, decía, bueno, al podernos llevar todas las cosas con nosotros, pues ya no vamos a tener la necesidad de relacionarnos con la gente, ¿no? Y yo creo que esta preocupación está empezando a tener una respuesta en lo que decía Luis Miguel. De alguna manera no es que nos estemos aislando, sino que nos estamos comunicando, ahora sí, porque la tecnología nos está permitiendo comunicarnos con gente que tiene los mismos intereses que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué está pasando con los medios en internet? Los medios en internet están respondiéndole también al consumidor de información de una situación que los medios tradicionales no habían respondido. En algunos casos, por ejemplo, de periódicos, sí se está ya teniendo la posibilidad de que yo pueda decir, oye, me interesa una suscripción de tu periódico, pero a mí no me interesa la sección de deportes porque no los leo.
tampoco me interesa la sección de espectáculos, entonces yo nomás quiero la de nacional y la información local, cuánto me cuesta la suscripción, porque lo demás no me interesa. En el caso de la televisión, ustedes conocen perfectamente la maña esta de que la noticia más importante te la anuncian desde el inicio, pero te la avientan casi hasta el final para retenerte y tenerte ahí, ¿no? Entonces la internet sí está respondiendo a esa idea de que al que le interesa la información de la política de los Estados Unidos, ahí está un medio para meterte. A él que le interesa únicamente el chisme de que si Paris Hilton va acumulando amantes, ya tiene un lugar donde hacerlo. El que le interesa la información sobre el Boca Juniors tiene un lugar específico donde hacerlo. Entonces, estamos entendiendo también que la gente necesita recurrir, como lo han dicho los antropólogos, a vivir en convivencia, pero que esa convivencia necesita ir aparejada de convivir con gente que medianamente piensa como él. Entonces, los medios nuevos, las nuevas tecnologías, le están permitiendo a aquella gente que quiere analizar la política de los Estados Unidos desde un punto de vista liberal, bueno, tener un medio que coincide con eso. Decía Luis Miguel el caso del Sendero del Peje. Claro que los que van a entrar, en su inmensa mayoría, son gente simpatizante, pero no es un fenómeno tampoco nuevo. Sería como pensar que en este México nuestro, una buena parte de los lectores de La Jornada son gente de ultraderecha, ¿no? O sea, ¿quiénes leen La Jornada? Bueno, gente que de alguna manera tiene una cierta relación de centro izquierda y que siente que ese periódico le dice las cosas desde un filtro en el que alguien cree, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos lo único que nos están permitiendo es que ahora sí podamos relacionarnos con gente que tiene una visión medianamente cercana a la nuestra a través de estas tecnologías. Y que gente que antes no encontraba una comunidad a la cual relacionarse, ahora está pudiendo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que los medios también en internet están permitiéndole a la gente eso, verse como una parte, no como un ciudadano estándar, no como un ser humano estándar, sino con la apreciación de que hay segmentos de la población que están pidiendo información de acuerdo a un punto de vista que sostienen. Gracias. Bueno, pues creo que es muy difícil de veras encontrar una respuesta clara, contundente y firme a nuestra interrogante, si la internet, los blogs son competencia o complemento para la prensa particularmente. Vemos que, bueno, hay opiniones encontradas. Creo que cada uno de nosotros como usuarios de esta nueva herramienta tecnológica, pues nos responderemos a sí mismo para qué entramos a internet, para qué entramos a un blog, ¿verdad? Entonces, pues quedaría en manos de cada uno de nosotros, pero creo que fueron muy valiosos, muy interesantes los conceptos que nos vertieron aquí Marilena Hernández, Luis Miguel González y Gilberto Pérez Castillo. A los tres, muchas gracias por su participación y un fuerte aplauso. Si es difícil hacer una conclusión o arribar a la unanimidad en un tema tan interesante y apasionante como el que aquí hemos comentado, para la universidad sí es muy sencillo construir una. Ha sido, y seguramente ustedes que nos honran con su asistencia, lo comparten conmigo, verdaderamente interesante, importante, ilustrativo el ejercicio que hemos tenido el día de hoy con María Elena, con Luis Miguel, con Gilberto y con Julio César. Esto nos lleva a otra conclusión, que la Universidad Siglo XXI seguirá impulsando coloquios como el que acabamos de tener en esta jornada, y que será uno de nuestros ejes, ser un espacio de libre discusión, de reflexión, de debate sobre temas que a todos nos involucran y nos atañen. Una vez más, muchísimas gracias.